Hola, ¿qué tal? Les saluda Lola Hernández y bienvenidos al espacio de Lola. El día de hoy tengo una invitada que nos va a aportar mucho conocimiento y además que realiza una labor espectacular. Su nombre es Gabriela Berlanga y ella es terapeuta de lenguaje y aprendizaje y es directora del Centro de Apoyo Tecnológico para la Comunicación y el Aprendizaje CATIC, aquí en la Ciudad de México. Gracias, Gaby, por aceptar esta invitación. Gracias, Lola, por venir y por pues dejarme compartir con tu público. Sí, y aquí estamos en CATIC, desde el centro de trabajo de Gaby. Y el día de hoy yo le pedí a Gaby que conversáramos un poco sobre todas las creencias, los mitos, todo esto que hay sobre el uso de la comunicación aumentativa y alternativa, que ahí están incluidos obviamente los PECs, los pictogramas y mucha otra medios de comunicación, de establecer la comunicación, porque muchas personas a veces tienen miedo del uso, piensan que sus hijos nunca van a hablar si comienzan a utilizar sistemas alternativos. Primero dinos qué es, por favor, de los sistemas alternativos y aumentativos. Bueno, pues los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación se refieren a otros medios de comunicación diferentes al habla y surgen, que yo creo que es lo más importante. Antes de hablar del mito, sí quiero como un poquito recordar, surgen por la importancia de la comunicación, ¿no? Yo algo que siempre les digo es que la comunicación es un derecho humano. Y entonces, a quien esté oyendo esta información, ahora sí va a ser, si no lo hacen, ya es pecado de omisión, ¿no? Sí, claro, o sea, claro. Claro, ya sabemos, ¿no? Entonces, la comunicación es un derecho humano. No podemos, nadie, decidir que no le vamos a otorgar ese derecho a una persona, ¿no? O sea, no podemos, no tenemos el derecho. Sin importar su condición. Sin importar cómo, además, cómo se comuniquen, ¿no? O sea, tenemos que buscar la manera de que todas las personas se puedan comunicar. Y la otra cosa es por qué, ¿no? O sea, porque por un lado la comunicación es parte esencial del desarrollo de una persona, es lo que les permite aprender, es lo que les permite desarrollar habilidades intelectuales, es lo que les permite socializar, participar al final, ¿no? Ser miembros activos de una sociedad. Te lo da la comunicación. Hay muchas áreas del desarrollo que van de la mano con el poder de comunicación. Y entonces, pues yo creo que ese es el punto número uno, ¿no? O sea, que si no tenemos comunicación, nos vamos a llevar entre las patas muchas otras áreas del desarrollo del niño por estar esperando a que se comunique verbalmente. Exacto. Y eso adicional a la situación en el comportamiento Claro. que el no tener una manera de comunicarse nos lleva, ¿no? Sí, tristemente me llegan muchos casos, ya no tanto, porque ya pues cada vez hay más niños que utilizan estos sistemas y que cuando está dentro de sus posibilidades hablan, ¿no? Adquieren también el habla, entonces ya también se van pasando la voz, etcétera. Ya tenemos muchos ejemplos, ¿no? Para poder constatar eso aquí, ¿no? Y que no solo sean libros o artículos que les doy a leer, sino que ya la gente puede ver que realmente eso es una realidad. Pero sí, tristemente también me toca ver casos en los que a lo mejor de la escuela los mandan, ¿no? Mira, ve a checar, y pues sí existe este miedo. Pasa el tiempo, regresan 2, 3 años después y el niño no solo sigue sin hablar, el niño ya trae unas conductas, ya trae una frustración terrible. Que pues queremos evitar eso a toda costa. Claro, y después tenemos a estos niños tratados por comportamiento, Claro. por conducta, hasta con medicamentos, cuando si tuviera una manera de Claro. comunicarse, nos ahorraríamos todas estas Exacto. situaciones, ¿no? Exacto. Y incluso hasta el medicamento en Sí. algunos casos. Bueno, ahora sí cuéntanos. ¿y el qué mito. Sí, el mito, y además, ¿qué son los sistemas aumentativos? ¿Por qué se llaman aumentativos y por qué se llaman alternativos? Que bueno, creo que ese se entiende. Bueno, en el tema aumentativo voy ahí con el mito, ¿no? O sea, está el mito que es válido que sea lo primero que pensamos, de decir, bueno, si tengo otra forma de comunicar, entonces el niño ya no va a hablar. Tenemos
una población muy grande de candidatos a comunicación aumentativa, y sería aumentativa, ¿por qué? Porque es un complemento al habla. Entonces, para todas estas personas que sí tienen algo de habla o que sí tienen la posibilidad de desarrollar habla, voy a utilizar alguna herramienta de manera complementaria mientras desarrollan un lenguaje verbal más eficiente, o puede ser que lo utilicen siempre de manera complementaria. Pero bueno, hay muchísimas investigaciones que lo comprueban, que si trabajo de manera paralela, la persona va a hablar, ¿no? Muchos niños con apraxia a lo mejor, o necesitan, o con alguna desorden sensorial, por ejemplo, necesitan metodologías muy específicas para aprender a hablar. Entonces, si no sé también cómo trabajar el habla de manera correcta, tampoco va a hablar, ¿no? Pero si yo utilizo las metodologías adecuadas para estimular el habla y al mismo tiempo le brindo herramientas que jalen el resto de las áreas del lenguaje, como es las habilidades de interacción, las habilidades de estructurar una oración, etcétera, vamos a ir avanzando en el desarrollo lingüístico integral, porque el desarrollo lingüístico no solo es hablar, es muchas otras habilidades que también hay que practicar. Claro. Por ejemplo, Gaby, en el caso del autismo, ¿cuáles son esos sistemas alternativos que se usan con mayor frecuencia? Sí, pues mira, hace tiempo lo que más utilizábamos son pictogramas impresos, tableros de comunicación impresos, libros de comunicación impresos, álbums, etcétera, ¿no? Hay metodologías muy específicas o abordajes específicos, como mencionas, el PECS o ciertos pictogramas, que son formas un poco más estructuradas de abordar a pacientes con un diagnóstico en específico. Y se debe de conocer muy bien estas metodologías para saber cuándo sí las necesitamos, cuándo nos la podemos saltar y empezar ya con algo mucho más complejo y avanzado. O cuando necesitamos utilizar Teach, ¿no? Para darles apoyos visuales, porque también es importante recordar que la comunicación aumentativa no solo es una herramienta que les ayuda a expresarse, sino también una herramienta que puede ayudar a las personas a entender mejor el lenguaje. Claro. Que ahí entran pues muchos casos de niños con autismo, tenemos algunos que entienden todo súper bien, y hay otros que son muy inteligentes, pero su comprensión lingüística está muy afectada. Entonces, el poder hablar junto con la presentación de imágenes, para ellos es como, ay, gracias, por favor, ¿no? Porque ya es como que entienden más qué es lo que está pasando, qué va a pasar, qué les estás enseñando en la clase, etcétera, ¿no? Entonces, también la comunicación aumentativa sirve para complementar nuestro lenguaje y las personas nos puedan entender mejor. Claro. Y en el caso de la comunicación alternativa. Sí, también tenemos otros diagnósticos en los que sí, por temas fisiológicos, por temas cognitivos, no es posible desarrollar el lenguaje verbal, como tenemos casos de síndrome de Rett, tenemos chicos con parálisis cerebral grado 4, grado 5, que sí su motricidad está muy comprometida, en los que no es posible desarrollar un lenguaje verbal, y entonces necesitamos una herramienta, ya sería ahí alternativa de comunicación. Es lo mismo, igual que en el autismo, pues existen las opciones de baja tecnología, que básicamente se refieren a herramientas impresas, hasta herramientas de alta tecnología, que los hay para todos los diagnósticos también. Ahí tenemos la ventaja de que tienen salida de voz, por un lado. Entonces, para muchos niños que sí tienen la posibilidad de hablar, el que escuchen la salida de voz les ayuda a tener el modelo y poder emitir, ¿no? o repetir la palabra. Tenemos personas que les cuesta trabajo evocar el lenguaje, pero sí lo pueden decir, por ejemplo, adultos con afasia. Entonces, claro, la salida de voz les ayuda mucho. Y para las personas con discapacidad motora, la tecnología les hace la diferencia enorme, porque buscas los periféricos o los equipos complementarios al programa de comunicación
que les permitan usarlo de manera independiente. Excelente. Entonces, ellos cuando quieren comunicarse, se comunican, cuando quieren escribir, cuando quieren Y entrar a su cuando Facebook. no quieren hacerte caso, tampoco te hacen Claro, caso. entonces nada más prenden su aparato y con los ojos, con la cabeza, con el cachete, con lo que sea que puedan controlar, logramos que se comuniquen y que tengan acceso a otras herramientas, como te digo, como a poder escribir, poder entrar a programas en la computadora para trabajar, para redes sociales, etcétera, ¿no? Y que al final, pues ellos, sin la necesidad de otra persona, siempre asistiéndolos, puedan hacer las cosas. Claro, que de eso se trata también la comunicación, ¿no? Claro. De que yo no sea dependiente todo el tiempo de otra persona, es parte de la autonomía de cualquier persona. Claro, y eso es lo que buscamos, porque sí me queda clarísimo, pues que los chicos forman con sus mamás y con sus papás un vínculo impresionante, que les entienden todo, de verdad les entienden todo, pero entonces ahí es, ¿no? ok, qué bueno, pero ¿cómo se va a comunicar con los demás? Exacto. ¿No? Entonces es buscar que tengan esta comunicación con todos, y además la comunicación con la familia se vuelve también más eficiente. Alguna vez una mamá me decía, todo, Gaby, todo, de verdad le puedo entender todo. Y yo, bueno, la mayoría, pero no todo, sí todo. Y yo, a ver, ¿no? Y entonces le dije, a ver, tápate los oídos, le dije en secreto a este chavo, le dije, a ver, le tienes que decir que mi Nui se va a ir a la India a estudiar, no sé qué, no me acuerdo qué le dije, ¿no? Y dije, ay, no va a poder. Y sí pudo. Se tardó como media hora, pero sí pudo. Entonces ya mi único argumento fue, bueno, lo hubiera hecho más rápido, ¿no? Con el sistema. Pero bueno, no, sí es una realidad, definitivamente creo que, y no tampoco queremos quitar todas estas formas de comunicación, de lenguaje corporal, la mirada, gestos que se inventan, etcétera, ¿no? Eso es buenísimo, pero es como que enseñarle a las personas a esta forma de comunicación me sirve en este contexto, me sirve con estas personas, y empezarlos a enfrentar a otros contextos que les requieren más habilidades, ¿no? De, órale, vámonos a comprar a tal lado, o ahora tú solo vas a decirle al de la barbería cómo quieres tu corte de pelo, y tú le vas a pagar, Claro. y entonces para estos chicos jóvenes, adolescentes, para ellos es como, wow, ¿no? O a veces, tienes que hacer tal, da las gracias, no. Uh-huh. Y yo, y cuando salgas con una niña no le vas a dar las gracias. Entonces así de, sí, gracias, ¿no? O sea, como que realmente claro, vean la utilidad de comunicarse, claro, exacto. Pedir su comida en un restaurante. Exacto. Claro, hay tantos usos. Uh-huh. Gaby, con frecuencia los padres de familia pues nos toca navegar y buscar, por ejemplo, terapeutas de lenguaje o logopedas, ¿es lo mismo? Sí. Sí, ¿verdad? Nos toca buscar terapeutas de lenguaje. Pero no sabemos, nadie nos instruye, nadie nos dice qué es importante buscar en un terapeuta de lenguaje. Nadie nos habla de eso. Sí, pues miren, yo lo que sí quiero decir es, me encanta cuando un papá me pide mi currículum. O sea, como que digo, wow, qué bueno, o sea, porque realmente estás buscando lo mejor para tu hijo. Pide el CV del terapeuta. De entrada, pues quieres que sea alguien con esa formación, que de entrada tenga, sí, la licenciatura, ¿no? En comunicación humana, hace varios años era educación especial, que incluía toda la parte de aprendizaje y lenguaje, pero que sí tenga esa formación, porque ahora ya hay diplomados o cursos que dan chance de tomarlos a gente de otras áreas que al final no tienen, ¿no? La experiencia o la formación de base que les permita dar una terapia, ¿no? De manera adecuada. También está la certificación del Colegio Mexicano de Terapeutas de Comunicación Humana, ¿no? Entonces, sí, cada vez pues buscar más o presionar ustedes como papás, ¿no? A que los terapeutas nos certifiquemos, que pertenezcamos a este tipo de redes, que estemos actualizadas. Yo por eso les digo, pidan el CV, ¿no? Porque ahí ustedes se van a dar cuenta si es la terapeuta que estudió hace 20 años y nunca se actualizó, claro, o la que está constantemente buscando, porque esto es algo que pues tenemos la oportunidad cada vez más de tener mucha información. Claro. Ya no es un tema de dinero, hasta ustedes, ¿no? Ya hay cursos en línea, webinarios, que si quieres luego te comparto, porque hay mucha información disponible de calidad
que nos permite estar cada vez mejor preparados y yo creo que eso es algo que ustedes tienen todo el derecho de pedir de nosotros. Claro, definitivamente. Ahora, una vez que ya elegimos a nuestro terapeuta de lenguaje, creo que algo también que vale la pena que tú resaltes, ustedes como terapeutas, ¿qué esperan de los padres? Claro, esa es otra y yo se los digo y lo vivimos Y me voy todos a tomar los un días. traguito de mi café porque si no se me va a enfriar. Provecho. Sí, eso es algo que sí lo vemos y lo vivimos. Y es que ustedes juegan un rol súper importante en los avances de su hijo. O sea, de verdad, los niños que más avanzan son los que tienen a los papás ahí. De repente nos ha tocado la suerte de conocer a cuidadores ejemplares, que les voy a poner una escultura cuando pueda, pero es difícil, o sea, es difícil que haya una persona que no sean los padres que ame tanto a esa persona, que le dedique lo que ustedes son capaces de dedicarle. O sea, de verdad es raro. Entonces, pidan entrar a las terapias. Yo no entiendo por qué hay terapias en las que no. Sí tenemos alguno que otro caso de niños que entran los papás y es un caos. ¿Y qué sucede ahí con esos del caos? A ver. Pues mira, la verdad es que siempre agotamos la posibilidad, o sea, traten y el niño llega a un punto en el que se acostumbra. Sí tenemos nuestras estrategias dependiendo del estilo del papá en el que le hacemos ciertas recomendaciones, ¿no? De repente, si es muy sobreprotector el papá, le decimos, aguántate, eres un mueble adentro del salón y cuando te voltea a ver, haz de cuenta que estás viendo el celular, ¿no? No lo vengas a salvar, nada, ¿no? Aquí tú no te estreses, que los límites y todo nosotros lo ponemos. Claro. Hay papás que no, que al contrario son muy estrictos y entonces quieren ellos poner las reglas, intervenir y entonces no dejan que la terapeuta tenga la autoridad dentro de su salón y entonces el niño no termina por, ¿no? Comportarse como queremos, ¿no? Dentro de la terapia. Pero bueno, siempre yo creo que primero hay que agotar todas las posibilidades, ¿no? Uh-huh. de que los papás estén dentro. Muchas veces no tienen la posibilidad de entrar tan seguido y entonces como entran de vez en cuando, no es tan benéfico porque no ven los papás lo que tú querías que vieran. Entonces, a veces nos conectamos por Skype o por alguna Claro que esa es otra alternativa, sí, ¿no? Tú afuera, yo aquí prendo y tú me estás viendo afuera, termina la terapia y te explico y te dejo la tarea, etcétera. Pero sí, el estar involucrados, el entender cuáles son los objetivos que se tienen, las estrategias que se están usando, porque la comunicación es todo el día. Claro, y que habrá mucho de lo que ocurre dentro de la terapia que yo puedo replicar en casa, ¿no? Claro, eso es lo que buscamos, que hay cosas sí, pocas cosas que son muy de me siento, lo trabajo, a lo mejor algunos ejercicios miofuncionales, que también se busca que los sigan en casa, pero lo demás y lo que más vale la pena es lo que se puede hacer en el día a día, sin necesidad de sentarte con tu hijo en tu casa en una mesa. ¿Cómo puedes estimular el lenguaje de tu hijo en el coche, cuando van caminando, etcétera, ¿no? En estos momentos rutinarios que nosotros como terapeutas no tenemos tan seguido. A veces sí tratamos de hacer estas actividades de vámonos claro. y compramos o te acompaño un día a la barbería y tal, pero realmente pues es difícil, ¿no? Tener ese tiempo. Entonces, ustedes tienen como ese gran plus que es el poder vivir en ambientes naturales y en esos ambientes buscar que generalicen lo que aprendieron en la terapia. Claro. Te voy a hacer una pregunta que quizá la respuesta dependerá mucho de dónde está el chico o la chica, pero por ejemplo, en estos espacios que tenemos los padres de familia de, como tú dices, vamos a ir a la peluquería, vamos a ir al restaurante, vamos a ir a la casa de la abuelita, al centro comercial, ¿qué cosas tú nos puedes recomendar o les puedes recomendar a las personas sí hacer para estimular que ellos se comuniquen? Pues depende mucho de cada niño, ¿no? Sí. Pero en general, por ejemplo, si tenemos un chiquito que no habla mucho, hay que estar muy conscientes que cuando un niño no habla mucho o interactúa poco, se está perdiendo de muchas experiencias de aprendizaje del lenguaje y está súper estudiado que cuando entre menos habla el niño, menos habla el papá. Entonces es como decir, ok, mi hijo me está pidiendo pocas interacciones comunicativas,
yo tengo que estar súper atento a su lenguaje no verbal, qué está viendo, hacia dónde se está acercando, para ubicar cuál es su interés y hablar de eso. O sea, no, tampoco sirve de mucho hablarle de la vida y si el niño no le importa, ¿no? Claro. Hay que estar como muy sintonizados con el niño para ver qué es lo que les está llamando la atención y hablar de eso. Ah, sí, mira, ya está un perrito, ay, sí está ladrando. Y muchas veces les interesa cosas que quizás a nosotros no sería de lo que les estuviéramos hablando. A lo mejor fuimos al circo y tú quieres hablarles del show o del trapecista, pero el niño está interesado en sus palomitas. Pues bueno, hablemos de las palomitas. Claro, ¿no? Claro. Porque seguramente si tu hijo pudiera hablar más, de eso te estaría preguntando o de eso te estaría pidiendo más información. Claro, ¿no? y lo mismo ocurriría, por ejemplo, con adolescentes, porque tenemos muchos adolescentes que tienen una comunicación muy limitada. Sí, exacto. Aquí no pensemos en edades, pensemos en la etapa del desarrollo en la que estén, no importa la edad, ¿no? Sea joven, sea niño, si está en una etapa emergente, entonces nosotros hay que hablar de eso. Idealmente, pues es buscar que si no tiene un lenguaje verbal eficiente, ya tendría que también tener un sistema de comunicación que nosotros tendríamos que estar usando. Exactamente. Si son pictogramas, si es un programa de comunicación con salida de voz, lo que sea, nosotros también tendríamos que estar usándolo para platicar. Claro, y recuerdo que en algún momento a mí me hablaban mucho sobre darle la funcionalidad, o sea, a eso que tocaron un carrito, bueno, pues a lo mejor lo tocaron para acomodarlo, pero quizá nosotros podemos utilizar esa interacción para... Pues sí, para irle dando forma hacia algo, ¿no? Más funcional, algo que les pueda servir, que puedan replicar, sobre lo cual podamos construir más lenguaje. Ok, Gaby, ¿qué no hacer? O sea, esas cosas que le dices a los papás, eso, por favor, no lo hagas. O sea, no. Los grandes no. Claro. Hablar mucho, hablar demasiado, y eso a veces siento que hasta desespera a un papá cuando nos ve, ¿no? Como que dicen, ¿cómo? La terapeuta del lenguaje y no habla tanto. Bueno, de verdad, es que vemos, o sea, tómense un video. De verdad, tómense un video. Hablando más, hablando menos. Dame un ejemplo de hablando ¿verdad? más. Ay, sí, porque mira y qué bonito está. Y entonces tus lentes, mira, ya está el árbol y llegó el pajarito. Ok, hay que hablar, hay que interactuar, pero hagan pausas. Hay que hacer pausas para que el niño pueda, o el adulto, el joven, pueda también entender que el lenguaje se trata de una interacción, de que es mi turno y es tu turno. Y entonces lo que pasa es que cuando tenemos una persona que le cuesta trabajo la comunicación, generalmente necesita más tiempo para tomar su turno. Claro. Entonces es, ¿qué pasó? Y hacemos una pausa, veo si él va a decir algo como sea, con su sistema de comunicación, con una mirada, con un gesto, y los van a sorprender, cómo buscan la manera de alguna manera participar en esa interacción. Si veo que ya se perdió y ya está en otra cosa, pues obviamente retomo yo la comunicación, pero sí es bien importante buscar, ¿no? Este equilibrio en la participación, ¿no? De una interacción. Hablar por ellos también, no hablen por ellos. Sí, es como, es difícil. Danos ejemplos, Gaby, porque a mí me gusta que la gente le quede bien claro. Claro, conforme el niño va avanzando, los papás y los cuidadores y la gente cercana, pues se queda muy acostumbrado a que tengo que hablar por él, porque no puede. Así de, ¿cómo te llamas? Ah, se llama tal. Ah, es que no va porque quiere. Y tú. Oh, dile, ¿cómo te llamas? ¿No? Entonces si ustedes saben que algo definitivamente no hay manera de que lo comunique de ninguna forma, pues sí hay que ayudarlo. Tampoco se trata de hacerlo sufrir. Pero lo que ellos ya van pudiendo, pues hay que dejarlos, ¿no? Que les entiendan, que no les entiendan, que vivan el, ay, no te entendí, ok, pero bueno, entonces ahí les estamos ayudando a, ¿qué podemos hacer? No te entendió, a ver, a lo mejor díselo más lento, a ver, usa tu tablero de comunicación, que vayan viendo las opciones que ellos tienen para interactuar y para comunicarse. Entonces, pues sí es como irnos y estar informados de los avances de mi hijo y este tema que dijiste, ¿no? De qué pueden hacer los papás. Eso.
si los papás saben que ya puede decir este sonido o que ya puede decir estas palabras, pues bueno, en el día a día buscar que lo diga. Claro, permitirles que hagan uso de eso que van aprendiendo. Exacto. Y nosotros exacto. vamos a usar ese ruido que están oyendo del que compra colchones, refrigeradores y cosas viejas que vendan. Pero bueno, así es la vida. Gaby, otra cosa importante que yo te iba a preguntar. Hay muchos papás que tienen chicos, sobre todo en el espectro del autismo, que me dicen, es que hay veces que yo le hago una pregunta y yo sé que sí me la puedo responder, pero elige no responderme. Y entonces yo le pregunto otra vez y yo le pregunto otra vez. Pues ahí sí es un tema de nosotros en tema de estimulación del lenguaje, pues es una regla de oro, seguir los intereses de la persona, ¿no? A veces pues también trabajamos otras habilidades que necesitan en un salón de clases, pues la maestra está hablando de algo y no importa si le interese o no, hay que buscar que este alumno entienda que estamos en un momento de hablar de algo, ¿no? Pero bueno, sí hay que buscar, si estamos hablando de un tema que no le llama mucho la atención, buscar que sí le llama la atención, o a veces es de qué manera ese mismo tema le llama su atención. Claro. Porque muchas veces a lo mejor es porque es todo muy auditivo y quizás si pongo una fotografía o un objeto relacionado con ese tema, voy a lograr que se enganche mejor. O tengo chavos con autismo que, ok, vamos a platicar y tenemos un poquito más como de estructura al principio quizás de, ok, vamos a platicar de tus vacaciones, vamos a ir viendo las fotos y de cada foto vamos a hablar de quién está ahí, qué estaban haciendo, dónde están, ¿no? Entonces ya, ok, ¿ahí dónde están? No, pues en la playa. Ok, ¿y quiénes fueron a la playa? Entonces él ya sabe que hay varios puntos que tocar sobre ese tema. Claro. Que si yo nada más estoy verbalmente, a lo mejor estoy usando la foto, pero no es lo mismo, claro, ¿no? Y además qué buen ejercicio, ¿no? Porque ese sistema que acabas de describir lo puedes utilizar, una foto de su escuela y de niños y estimular esta comunicación. Ahora, esta pregunta... Y el interés nuestro también claro. es básico, porque a veces, o sea, Ay, por favor. O sea, si lo estamos haciendo como muy estructurado, a lo mejor porque queremos desarrollar estas habilidades, especialmente yo lo hice porque sus amigos de la universidad de este chavo le quieren platicar de las vacaciones y justo pasa esto, ¿no? Que él no dice mucho, no sabe cómo organizar, ¿no? Sus ideas y al final la conversación pues termina siendo muy cortita. De verdad, o sea, cuando nosotros mostramos un interés genuino por lo que ellos nos están diciendo, ellos lo sienten. Claro. O sea, ellos lo sienten. ¡Wow! Te fuiste a la playa, qué padre. Uy, a mí, y que tú comentes, a mí me encanta. Yo también fui con mi mamá. Y si tú buscas una foto de que tú fuiste también, es como, ¿no? Claro. Sí le importa, sí, hasta, ¿no? Hasta les brillan los ojos, es como, realmente vivan esta satisfacción de una comunicación exitosa y eso es la mejor motivación, incluso cuando no les entendemos. Es muy diferente a el, no te entendí, a ver, vuélvelo a decir. No, qué feo. Dilo tú lo bien. Dices mejor, dilo bien. No te entendí, a ver, ¿me lo vuelves a decir? Uy, no, ha de ser algo, o sea, que realmente ves, quiero saber. Y si realmente quiero saber, no te entendí verbalmente, no importa, me puedes hacer una seña, me puedes actuar, puedes enseñarme una foto, o sea, es mi mamá de verdad quiere saber cómo me fue en la escuela. Claro. No es la maestra que está ahí corrigiéndome y que me está mandando además un mensaje de hablo mal. Y entre más me manden el mensaje de hablo mal, menos voy a querer hablar. Exacto. Y buscar, sí es esto de conéctate con la persona, exacto. ¿no? Exacto. Conéctate. Ahorita estamos conversando y bueno, la que está hablando de todas las cosas maravillosas que está hablando eres tú, pero evidentemente a mí me interesa lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, mantenemos esa conexión, de otra manera a lo mejor tú también te me dispersas. Claro. ¿No? Y comienzas a buscar otras cosas que hacer más interesantes. Exacto. Exactamente. Sí. Gaby, cuéntanos un poquito ya porque ya se nos está aquí acabando el tiempo, pero hay varias cosas que quiero que nos comentes. Tú me dijiste que existe una página o un portal o algún lugar en donde las personas pueden ir, mirar algunos videos. Cuéntanos un poquito. Sí, el sexenio pasado
la Secretaría de Educación Pública tenía una coordinación, todavía creo que existe, se llama la Coordinación Aprende, encargada de toda la parte de la plataforma digital de la educación. Pero bueno, surgió en ellos, gracias a Dios, el interés de incluir tema de discapacidad y tecnología. Entonces, dentro de su página, que es www.aprende.edu.mx, hay un canal de discapacidad en el que subimos muchos materiales, desde guías para los maestros sobre qué herramientas tecnológicas podría utilizar mi hijo. Entonces vas contestando ciertas preguntas y ya sabemos que si tu hijo tiene una dificultad para entender el lenguaje verbal, le van a salir las opciones que hay. O si mi hijo tiene una dificultad motora, bueno, pues podría usar este teclado y este teclado y este teclado y este ratón alterno o este sistema de comunicación, etcétera. Tiene videos y lo último que empezamos a hacer es poner también un poco de estrategias de intervención. Porque Excelente. todo este tema de tableros de comunicación, etcétera, la clave está en la intervención, ¿no? Es rarísimo el caso en el que ten tu aparatito y magia. Ajá, No. vas a hablar tú solo porque sí. Sí, no, es muy raro, sí tenemos los casos excepcionales, pero son muy poquitos. En realidad, para la mayoría la diferencia la hace el cómo lo utilizas, cómo le vas enseñando a darle una funcionalidad. Claro. Muchas veces pues también hay que enseñar temas operativos de cómo le apachurras aquí para que se mueva y cómo, ¿no? Claro. De ir desarrollando estas habilidades también. Y entonces ahí hay mucha información, que esperemos también haya seguimiento por parte del gobierno para que este canal se siga actualizando, le sigan agregando información, porque es lo que te decía, hay mucha información disponible a la cual podemos acceder y estar informados. Claro, y yo les voy a colocar la liga de esta página que nos está mencionando Gaby, se las voy a colocar con mucho gusto aquí abajo del video. Y antes de cerrar, ¿qué les cuento? Que hay un Congreso Internacional de Comunicación Aumentativa y Alternativa en México, en Cancún, para quienes puedan participar. ¿Cuándo es? Pues les cuento que es un congreso que llevo ya muchos años yendo, ya casi 15 años. Nunca se había hecho en México y es un congreso que te cambia la perspectiva, te cambia la mentalidad, te cambia tus expectativas, porque a diferencia de otros congresos, a no solo van profesionales, van terapeutas de lenguaje, físicos, ocupacionales, psicólogos, pedagogos, etcétera. También van familias, hay muchas pláticas para papás. Y también van personas con discapacidad que usan comunicación aumentativa y alternativa. Entonces es maravilloso verlos cómo se han desenvuelto, lo que logran. A muchos los ves casados, con sus nietos, otros a lo mejor no, pero ves todas las posibilidades, ¿no? Cada quien a su nivel, claro. Cómo logran pues, ¿no? Desenvolverse, cómo logran su plenitud, ¿no? Algunos, pues, con mi tiendita y esto soy feliz, o yo quise ser actriz y eso me hace muy feliz, pero es escucharlos, claro. Tomar en cuenta lo que nos dicen. A veces son pláticas súper fuertes, ¿no? Han habido jóvenes que hablan de sus derechos a temas, ¿no? De afectividad o de sexualidad, pero pues es realmente importante poderlos escuchar cuáles son sus inquietudes y hacia dónde tenemos que movernos. Porque a veces los padres de familia que tenemos hijos con alguna discapacidad en especial, por ejemplo yo con el autismo, generalmente nos abocamos a ir a escuchar conferencias, talleres, congresos relacionados con el autismo, pero a veces tenemos que salirnos de ahí porque el autismo no es solamente autismo, o sea, la comunicación es una parte fundamental en nuestros chicos, ¿no? Exacto. Y en todas las otras discapacidades, o sea, yo creo que el tema de comunicación es generalizado para todas las discapacidades. Y esto es en agosto. Es en agosto de este año, del 2020. El 1 y 2 de agosto son talleres precongreso, son talleres de día completo, la información mucho más profunda, mucho más a detalle, vienen... invitamos a ponentes de los más reconocidos, nos dijeron que sí, entonces estamos súper contentas. Qué fenomenal. De los que van a venir. Y luego viene el congreso, que es del 3 al 6, más o menos 400 ponencias
en sesiones consecutivas, pero también tiene una súper calidad académica. Pues ojalá y tenga que ojalá, oportunidad de ir, sí. o me invitan a entrevistar especialistas, yo feliz de la vida. Vale mucho la pena. Ajá. Gaby, la página web de aquí del Centro de Apoyo Tecnológico para la Comunicación y el Aprendizaje, por si alguien de los que nos está viendo quiere comunicarse contigo o con alguna de las especialistas de aquí del centro. Sí, claro que sí, es www.caticmexico.org y el teléfono es 44 37 46 45, aquí en Ciudad de México. Perfecto, y también les voy a colocar la liga del centro CATIC aquí abajo, por si se les fue y no pudieron tomar nota. Gaby, pues muchísimas gracias, y por favor que no sea la última vez que hablemos a nuestros seguidores, porque creo que hay mucho que aprender en temas de desarrollo de lenguaje, de comunicación, de todo esto. Muchísimas gracias. Gracias por aceptar. Yo feliz. Gracias a todos los que nos escuchan. Esta es Lola Hernández en el espacio de Lola y nos escuchamos en nuestra siguiente entrevista. Hasta pronto.